En un sitio aquí. ¡Vamos para adentro! Estamos el fin de año desde feliz año nuevo a la... Hello, España, my friend, Estoy en las Islas Marquesas. La isla en sí es una sexta maravilla del mundo. Sí, me encuentro en el museo de aquí de cerca de la cultura Imbornadur, ¿no? Lo que está todo lleno de huesos de tanto de hipopótamos como de elefantes. Aquí tenemos molares de elefante. Aquí tenemos algunos molares de elefante, lo que quiere decir que en un tiempo Malta, todo lo que era el Mediterráneo, como se sabe geológicamente, estuvo sin agua, ¿no? Prácticamente, lo que afirmaría que las líneas esas llamadas Scatrats, estas que vemos aquí, esas líneas en los surcos, una de las posibles teorías es que fueran anteriores al gran diluvio, ¿no? Al diluvio universal, y de ahí una de las pruebas de que Malta subió el nivel de las aguas en el Mediterráneo fue estos fósiles que encontramos tanto de elefantes como de hipopótamo aquí en Malta, algo que son animales que no son autóctonos de la zona, sino en un periodo muy arcaico, muy antiguo, ¿no? Lo que da un poco de explicación a esas líneas que se hunden hacia el Mediterráneo.
Bueno, seguidores, me encuentro en uno de los templos más importantes de la isla de Malta. Mi investigación en el tema de los gigantes nos lleva a este templo megalítico de hace 5.000 años, datado de la edad del cobre, de inicios del cobre. Acordaros que estamos a principios del cobre, donde no había ruedas, donde no había elementos para construir estos enormes monumentos megalíticos, ¿no? Como en la impresionante puerta que tenemos aquí, ¿no? Como podéis ver aquí, el dintel de la puerta es enorme. Puede pesar cientos de toneladas, igual que este que está aquí, que son increíblemente altos, ¿no? Es como si pensamos en los dólmenes de Mena, ¿no? Ahí lo diré, en Antequera, en Málaga, ¿no? Es un insulto a la arqueología, ¿no? Este tipo de monumentos, ¿no? Realizados por hombres que no tenían ningún instrumento como los que tenemos ahora, ¿no? Tiene elementos florales, se han encontrado de elementos de animales y se me asemeja mucho a lo que es el tema de Göbekli Tepe, al tema de allí de Turquía, ¿no? Cuando estuve en Göbekli Tepe se me asemeja, ¿no? La estructura, una estructura en forma de círculos, igual que eran lo de Göbekli Tepe, que eran, os acordaros, que eran en forma de círculos, ¿no? Tenemos el A, el B, el C y el D. Aquí se parece mucho, visto desde arriba, ¿no? Como si hubiera un conocimiento con esas estructuras, ¿no? Yo siempre digo que esto no fue la mano del hombre en aquellos tiempos y que esto es mucho anterior, ¿no? Pudieron ser en épocas de gigantes, quizás, ¿no? No cabe duda de que aquí nos encontramos en los mitos de Homero y Odisea con el gigante Polifemo, ¿no? Que después explicaré un poquillo en otro de los vídeos. Uno de los templos más importantes de aquí de Malta, ¿vale? Es uno de los templos megalíticos de las culturas que se asentaron aquí, ¿no? Impresiona sobre todo por una de las piedras más enormes de todo el complejo de templos de aquí de lo que es de Malta, ¿no? Os voy a enseñar una piedra que mide más de 5 metros, la muralla tenía más de 5 metros y pesaba 57 toneladas. Os la muestro. Mirad. Aquí está. Datadas del principios del cobre, hace más de 5.000 años. Tenía enormes piedras como la entrada que os voy a enseñar ahora. Esta es la entrada principal al templo. Está reconstruido, ¿no? Pero siempre ahí han enseñado un dibujo que estas moles de piedra se movieron a través de unas bolas en el suelo, lo que explica también un poco los cart roots que se aparecen aquí en la isla de Malta, ¿no? Pero cómo tendrían que ser esas bolas de granito para soportar el peso de estas enormes piedras, ¿no? Como nos muestran en el museo, nos quieren dar a entender que esto se movió con unas piedras o unas bolas en el suelo, ¿no? Como podéis ver aquí en la imagen. ¿De verdad creéis que los hombres de aquella época movieron enormes piedras tales como esa? ¿Y no es más fácil aceptar que había gigantes? Y uno de los ejemplos lo tenemos aquí en la isla de Creta, perdón, la isla de Malta. En fin. ¿Sabéis? Gigantes, hablo yo mucho en mi primer libro y ahí en
todo el mundo evidencia de gigantes. En todos los monumentos megalíticos en los que he estado, de esas enormes piedras, he encontrado evidencia de aquellos enormes muros ciclópeos, ¿no? Pero si algo destaca en Malta es que aquí es los mayores monumentos megalíticos cuyo origen pudiera atribuirle a gigantes. Malta es un lugar de gigantes, es un lugar de monumentos megalíticos increíbles, ¿no? Podemos decir que aquí he encontrado piedras enormes como la que está detrás de mí, que tiene nada menos que 20 toneladas. Hay otra piedra allí que mide unos 5 metros de larga, otras por allí, y que alcanzan más de 20 toneladas. Si recordáis el mito de Ulises y el Odiseo, Odiseo llega a una isla en la cual supuestamente vivía el gigante Polifemo, ¿no? Según la mitología griega, ¿no? El gigante Polifemo vivía en una cueva con una enorme piedra semejante a esta que tenemos atrás, y que para que los 12 hombres de Ulises y Ulises no se fueran de lo que era la cueva, la tapiaba con una piedra enorme, ¿no? Bueno, pues finalmente, quien haya leído la Odisea de Homero, sabéis que se escapa, ¿no? Aquellos relatos griegos hablaban de una tradición de gigantes como la Giganomotaquia, que hablaba del tema de los gigantes, de la lucha con los dioses, y que seguramente tenía ecos del pasado, ¿no? Hablaba de gigantes en un tema de fábula, de mito, pero quizás la leyenda sea verdad, ¿no? Como he dicho anteriormente en otro vídeo, aquí hablan de que los hombres del bronce, de finales de principios del cobre, utilizaban una especie de bolas para mover estos enormes muros, ¿no? Estos enormes paredes, ¿no? Que si nosotros echamos estos 20 toneladas encima de unas bolas de granito, estas bolas se harían añicos, ¿no? Puesto que estamos hablando de 20 toneladas, no hay material que lo soporte. Aún así, intentan los arqueólogos dar explicación de que estos enormes monumentos los creó el hombre, ¿no? Yo considero que estos enormes monumentos, no fueron realizados en la época que estamos hablando, en la época que data la arqueología, pero sí una posibilidad de que hubieran sido construidos por gigantes, ¿no? Por estos gigantes de la mitología griega, ¿no? Y aquí tenemos la evidencia, la encontré en Nammadol, ¿no? Cuando estuve en Nammadol, aquellos enormes muros. Incluso las tradiciones de Nammadol hablaban de pares de gemelos que, tras la levitación o a través de máquinas voladoras, como hablaban ellos, movían piedras de este calibre, ¿no? Increíbles, ¿no? Que incluso ahora, con las máquinas que tenemos, es imposible, ¿no? O casi imposible mover, ¿no? Os dejo con la evidencia, una de las evidencias que he encontrado en Malta, como muchas de las que hay, de la fuerza, increíble fuerza que tenían los hombres de finales del Neolítico y principios ya del Calcolítico. La evidencia de gigantes la tenemos aquí. Ya está.
encontró en el templo de Nagtra. El templo de Nagtra dicen los arqueólogos que es de hace 5.000 años, ¿no? De antes, incluso más antiguo que Stonehenge y que las pirámides. Tiene una forma circular, ¿vale? Como se aprecia aquí atrás, forma circular, y también aquí tenemos otra forma circular, ¿no? Que a mí se me asemeja a lo que hay en Göbekli Tepe, ¿vale? Es muy parecido a los templos de Göbekli Tepe, como dije anteriormente en otros vídeos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si Göbekli Tepe es del 12.000, 15.000 antes de Cristo, estos templos tienen que ser incluso anteriores al 5.000, ¿no? Por las características que comparte con los de Göbekli Tepe. Otro de los sitios que a mí se me antoja extraños son estas puertas. Estas puertas que hay aquí están en todos los templos de Malta y no recuerdo haberla visto en otros templos del mundo. Pero como digo, si lo miramos desde arriba, se asemejan mucho a Stonehenge. Mira, os lo voy a mostrar en el mapa del centro, de aquí. Además, la edificación, siempre hay que tener en cuenta que para hacer un templo de estas características, tiene que tener una organización social y política muy grande. Y según la historia y la arqueología, eso no lo tenían los hombres de la prehistoria. O bueno, mejor dicho, los hombres del Calcolítico, ¿no? Aún así, encontramos también piedras enormes, como he dicho anteriormente. Y para ir terminando, he encontrado también unas piedras con una especie de agujeros como estos, que no son erosiones, sino que es como si hubiera estado blanda la piedra. ¿Os acordáis de los mitos egipcios de la antigüedad donde decían que blandían la piedra? Pues caben dos respuestas. O blandían la piedra o había gigantes, porque esto yo no me lo explico. Esta perfección de construcción, estas piedras enormes y estos son aquí los mitos griegos antiguos de gigantes. Saludos de Malta. Buenas tardes, seguidores. Hoy me encuentro aquí en la isla de Gozo y estoy en el templo de Gigantilla, que en maltés se denomina Templo de los Gigantes. Es el único templo de toda la isla que habla de la leyenda de gigantes, que fue realizado por gigantes. Una leyenda igual se encuentra, como bien sabéis, porque yo estuve en Nan Madol, en Pohnpei, a muchos miles de kilómetros de aquí. Tenemos las mismas leyendas. Detrás de mí, el templo no tiene grandes piedras como los otros templos de las otras, de la isla de la otra parte de la isla de Malta.
Según la arqueología, el templo de Gigantilla es uno de los más antiguos templos megalíticos del mundo y, según lo que me han explicado, dice que estaban hechos por granjeros de la región de Gozo. ¿Ustedes creen que los granjeros de la edad del cobre podían mover piedras de 10-15 toneladas? Estamos ante otro de los misterios, ¿no? Que incluso hay otro misterio aquí en la isla que dicen que la cultura megalítica desapareció abruptamente sin dejar rastro, ¿no? Hay un periodo megalítico también. Esta cultura comparte con la cultura de los dólmenes de Mena y la mayoría de los dólmenes que encontramos allí por España, ¿no? Hay una cultura megalítica que desaparece cuando empiezan los sumerios la escritura y empieza lo que es realmente la historia, ¿no? Según la arqueología, en un contexto en el cual, mientras que hacían esto, van en el inicio de la cultura sumeria, de la cultura predinástica egipcia en Named, de la cultura lapita, de la cultura Jacar, de la cultura de sudamericana, la cultura de Nazca y otras culturas que se me escapan, ¿no? Algo estaba ocurriendo en el 5000 y todavía a día de hoy no podemos saber para qué sirve este monumento. He encontrado una especie de cuencos, agujeros o cuencos que, según las leyendas de Nazmadol y Pompey, eran para ver las estrellas y para ver el movimiento de los astros, ¿no? Era lo que se reflejaba en el agua y ellos observaban el movimiento de los astros. Algo parecido he encontrado aquí. Aquí atrás tenemos, mira qué figura, es una especie de hombre o mujer gigante, muy obesa, ¿vale? Y lo que nos puede estar desfigurando una especie de gigante. Como esto tiene que medir como unos 3 metros o 2 metros y medio. Y hay muchas representaciones también aquí de otras figuras obesas en el Museo de la Valeta, que se han encontrado en los templos de Gigantilla y los templos estos megalíticos. ¿Serán restos de figuras de antiguos gigantes?